acabo de oír en ese programa de Encuentro de Corruptos, le llamo yo, de Julio Villagrán, al impresentable Ronald Lumaña, que llega todo sucio. Yo te voy a decir una cosa, nosotros al ritmo que vamos, en menos de 10 años estamos alcanzando el estatus migratorio de Estados Unidos de ser los países como Chile que no requieren visa. Error craso del ministro de Seguridad hondureño por no asumir sus responsabilidades con su pueblo. Al payaso Ronald Lumaña, Honduras, así como habla, todo achancletado. Honduras. Walter, como el Trompipe se inflan cuando, como se creen influencers y se creen como el Trompipe se inflan. No, 500.000 en la marcha de 2000, 500.000. No. El pica, por eso que lo veo hoy en programas, en esos chuchurros que llaman ahí, de las partes queridas, de todas esas babosadas, de las políticas límites, de la que no llama así, de la estabilidad, que no puede ser amarrado, o sea, todas esas babosadas que van, TV1 que lo ven 20, 30, pero dicen que lo ven trampas. Las noticias con Marcelino. Walter Araujo, un placer de verdad, Walter, tenerte acá en este canal, segunda vez que platicamos y bueno, ya van a empezar a hablar muchos, pero eso nos sale sobrando a nosotros. Muy bienvenido, ¿cómo estás? Gracias. Buenos días, Marcelino. Un saludo a todos tus fieles y gran audiencia que cada día crece más y más. Lo importante es que hablemos en beneficio del país y para el país. Yo creo que el público nuestro no tiene que ser, se meten, estorban, hacen ruidito de vez en cuando, pero no son ellos el receptor de nuestras pláticas, de nuestros mensajes. El receptor es el pueblo salvadoreño que se siente contento, que se siente feliz y es a ese a quien le venimos a colaborar y a dar nuestra visión sobre la situación del país. Fíjate que antes de empezar con esto, quiero hacerte una pregunta como creador de contenido, Dime. que es muy importante para mí, pienso yo, y para muchos creadores de contenido. ¿Por qué a Walter Araujo lo miran muchas personas? ¿Por qué? Porque hay muchos creadores de contenido, habemos muchos, ¿no? Pero ¿qué hace que a Walter Araujo lo sigan, lo miren y genere tendencia en redes sociales? Marcelino, yo creo que uno tiene que saber también poner los pies en el cielo. Nunca ha sido nuestra perspectiva personal, mi visión, el tratar de convertirme en un gran influencer o ese tipo de situaciones. Por el contrario, primero creo que se debe a que tienes una experiencia política sobre la realidad nacional. Yo fui diputado 9 años en el país. Fui jefe de un grupo parlamentario de Arena en aquel entonces, yo pertenecía a ese partido y 3 años fui su jefe de fracción, jefe del grupo parlamentario, siendo partido en el gobierno. Fui secretario, vicepresidente y presidente de la Asamblea Legislativa en esos 9 años. Aparte, también trabajé en los acuerdos de Chapultepec durante toda la negociación in situ, o sea, con la comisión, acompañándola y entrando en cada una de esas reuniones que llevaron a esa farsa de acuerdos de paz. Por lo tanto, también me da mucho derecho y propiedad de hablar de cómo se constituyeron y qué significaron y cuáles fueron las grandes falencias de esos acuerdos de Chapultepec. En eso estuve 4 años de mi vida. Fui técnico en la Asamblea Legislativa, fui técnico en el Tribunal Supremo Electoral, donde posteriormente, durante 10 años, fui magistrado del Tribunal Supremo Electoral durante 10 años, o sea, presidente 5 años y magistrado otros 5 años. Evidentemente hay un conocimiento, dirigente del partido político Arena, fui presidente del COENA, o sea, hay una experiencia, una visión de la realidad nacional desde la perspectiva de todos los errores que se cometieron durante ese montón de años. 30 años de la política de Arena y el Frente y posteriormente yo ingresé ya en una visión distinta, convencido desde el año 2012, ya estamos hablando de 14 años atrás, que eso no llevaba ni para adelante ni para ningún lado al país. Y yo dije, ya no, esto se terminó, renuncié públicamente y empecé la generación de una visión distinta y la coincidencia con un liderazgo como el del presidente Nayib Bukele. En aquel entonces él me llamó, platicamos, nos integramos y desde entonces estamos en este esfuerzo. El programa, y también a eso quizás obedecen los números que tú dices, no es algo que acaba de nacer.
sino que va a cumplir en el mes de julio de este año, toda la verdad, 9 años. Oh, 9 años de salir al aire. O sea, es como dicen, ya es un esfuerzo continuado que tiene sus bases en lo que yo te explico, en experiencia de poder uno ver la realidad del país, 9 años de estar ya casi en esto, y luego el trabajo en redes sociales, son 368,000 seguidores en la red ex, antes Twitter, son 235,000 en Facebook, son 142,000 seguidores en YouTube, que ya te hacen un conjunto de posibilidades de crecer a nivel de tu comunicación, no para uno, sino para explicar y decir cuáles son los puntos de vista que cada uno de nosotros tiene. Y yo claramente definido en favor de este proceso de transformación nacional y acompañando al presidente Bukele en todas y cada una de esta fase de este proceso de transición. Esa es la razón, Marcelino, no es magia, es esfuerzo, es trabajo, es experiencia, es saber leer la realidad nacional de una forma, desde una óptica de conocimiento general. Yo he estado allá y hoy estoy aquí, o sea, y no como una crítica. Si antes solo eso había, o eras sí. del FMLN o eras de Arena, o no eras nada, pues la tercera opción. Evidentemente hay quienes nos preocupamos por la situación país y damos un pie adelante y por lo menos una opción teníamos que tomar. Pero cuando eso pierde el rumbo y se crea esto nuevo que es grandísimo para El Salvador, como es el movimiento de nuevas ideas, pero sobre todo el acompañamiento a una persona que conversamos, platicamos, somos amigos, y eso que a veces le molesta a los gorgojos o algunas personas que por envidia, yo sí lo puedo decir y lo puedo decir con la tranquilidad que sé que el presidente Nayib Bukele sabe que es así. O sea, si no, no me atrevería yo a venir a decir semejante cosa. Soy amigo personal del presidente, o sea, puedo conversar y tengo acceso a platicar con el presidente de la República, no como otros creyeran, agarro el teléfono y el hombre tiene miles cosas que hacer y trabajo suficiente para hacer el país, pero tengo ese acceso de la confianza de poder brindarle mi opinión cuando sea expedida, cuando sea solicitada, y ese es un privilegio que no lo tienen cualquier persona. Esa es la situación, pero lo importante es hablar con la gente, es plantearle a la gente las realidades, de dónde vamos, a dónde venimos, cómo estamos y cuál es el proyecto de futuro que como país debemos de conformar. Fíjate que ahorita que estás hablando de esto, has pasado muchísimos procesos en elecciones, has vivido elecciones de cerca, estando del otro lado, ¿verdad? No como espectador, sino que como protagonista. Y ahorita estamos viendo a una nueva etapa de campaña sucia, bueno, ante cada logro que el presidente Bukele realiza. Y estamos viendo también por su lado de que muchos creadores de contenido estamos diciendo que la oposición va a desaparecer y tal vez serían dos preguntas ahí juntas, ¿no? La primera es, sabemos que se aproxima una campaña sucia que van a golpetear fuerte los opositores, pero la pregunta es, en contrarrespuesta, a nosotros como pueblo, ¿es Ujú. saludable para la democracia, Walter, que la oposición desaparezca como tal o siempre Fíjate, debería existir una mínima oposición ahí? fíjate que no, yo creo que la disidencia de pensamiento hace democracia. Y eso hay que reconocerlo, porque si no reconocemos eso, estamos también nosotros, nos pusiéramos en ese marco en una situación como de negación a realidades. Siempre habrá personas que no están de acuerdo con algo. Si el problema del país, de esta oposición actual, es que nunca está de acuerdo con nada. O sea, ese es el gran problema, sino que está en desacuerdo con todo, con las cosas buenas, con las cosas regulares. Pues yo quisiera que en el país existiese una oposición política racional, que, por ejemplo, ¿cómo tú te puedes oponer ante números contundentes, claros, definitorios del apoyo de un pueblo hacia su política base de país, que es la que le permite tener perspectivas de futuro como es la seguridad pública? El 94% de las personas aprueban todas las políticas de seguridad del gobierno del presidente Bukele. La más cuestionada, el régimen de excepción, el 92%, parejo en todas las encuestas. La que menos es la UCA, que dijo que era 90% en materia de seguridad y régimen de excepción. Entonces, ¿cómo tú como opositor te vas a oponer a eso? Y ellos han caído. Hoy han avanzado un clic en el mensaje, si tú lo has visto durante todos estos años. Después de 6 años de plan de control territorial, ya esbozan a veces, a balbucear suavecito. No, no,
Si nadie puede negar los logros de seguridad, la política de personas que no han perdido la vida en medio de todo esto, eso nadie lo puede negar. Pero tienen 30.000, qué mentiras, falsedades monumentales que se caen con cualquier argumentación elemental, básica y sólida. No hay 30.000 inocentes. Las personas que han sido capturadas, las casi 90.000 durante todo este periodo, son personas que de una u otra manera han tenido un involucramiento con los grupos delictivos, que hay algunas entre un aproximado de 5.000, 8.000 personas en este momento que han sido dejadas en libertad, no son datos míos, son datos de Seguridad Pública, que los expresó en una entrevista el ministro de Justicia y Seguridad Pública. Esos datos surgen porque funciona el sistema judicial. ¿Por qué? Porque lo que ellos llegaron a involucrarse no lo llevó a un nivel de asociación ilícita, de participación directa en actos delictivos. Pero si fueron agarrados es porque había indicios sólidos y fuertes de que tenían relación directa, porque tal vez es el hermano, ¿verdad? De un pandillero que visitaba ese hogar después de cometer sus fechorías, que lo vieron junto a su hermano, por ponerte un caso, ¿verdad? O un amigo, lo veían en la esquina de la clica que estaban sentados. Tal vez el tipo nunca se metió en nada, pero lo vieron, lo identificaron y habían indicios. El sistema lo procesa, dice, no tiene un involucramiento directo y lo separa. Evidentemente, el resto sigue su proceso normal. Entonces, ese tipo de cosas, de negarse a realidad o hablar de 480 muertos en los penales desde que inició todo este plan de control territorial, es una cosa absurda. Es mayor en el porcentual de la población carcelaria en el país, que no es cierto el dato de 480 que ellos dicen es inventado, pero está comprobado por las autoridades de justicia a través del sistema penitenciario cuando comparan los datos de mortalidad de las personas que estamos afuera, de las personas honestas y honradas que no estamos pagando cárcel, es más bajo el índice de mortalidad que el índice de mortalidad de la población. Y tiene su lógica. ¿Por qué? Porque claro, una persona que anda trabajando en Uber Moto o en los delivery de comida, está más expuesta a que le pase un accidente, más si no maneja bien alguna cosa que puede fallecer o la irresponsabilidad de un conductor o de ellos mismos. Mientras que la persona que está guardada de ahí no pasa, no tiene riesgos laborales, no tiene riesgos de seguridad en su trabajo, se expone a riesgos de salud lógicos, a un accidente. Por eso es que el índice de mortalidad es más bajo, pero es real. Es mucho menos los que mueren en las cárceles que los que mueren porcentualmente fuera de las cárceles. Enfermedades hay en todas partes del mundo. ¿Cómo vas a creer tú que una población carcelaria superior a los 100, porque no solo los 90.000 involucrados en las pandillas, hay 30, 40.000 que están pagando por otro tipo de condena, que en 140.000 personas aproximadamente en el sistema de justicia salvadoreño procesada no vayan a haber muertos? Ataques cardíacos, problemas cerebrales, problemas de riñones, problemas de cáncer, problemas, inclusive la cárcel es dura. Si nadie dice que la cárcel es un hotel 5 estrellas donde te vas a ir a estar relajado, no, las condiciones de estrés que se somete la persona incrementan otro tipo de enfermedades, pero ese es un problema del que delinquió, ¿verdad? No es un problema de la sociedad. Evidentemente eso aumenta las depresiones, los problemas de salud en algunas personas que no soportan el encierro, pero evidentemente eso no es responsabilidad del país, del gobierno, de la sociedad, es responsabilidad de los crímenes que cometieron. Por lo tanto, ya ves, te voy desmintiendo, no es cierto que haya 30.000 inocentes, no es cierto que el régimen de excepción haya matado a 480 personas, Que no está es verdad. quemando mercados, dicen también. Bueno, hoy va a la ridiculez. Históricamente en el país, en nuestro país, en la pobreza que lo sometieron más de 200, casi 200 años de la miseria y de no atender los mercados, no atender las zonas de marginalidad productiva en el país, crearon la ciudad que tenemos, las ciudades que tenemos. Siempre el mes de diciembre, como viene el verano, que nosotros lo conocemos, aquí hay dos estaciones, lluvia
y no lluvia. Aquí no Sí. hay primavera ni otoño, ¿verdad? Medio lo puedes ver en el color de los maquilisguas, los cambios, ese lindo color rosado de los árboles que ha sembrado el gobierno por toda la ciudad, o la flor amarilla Flor de ¿cómo se llama fuego. este? El cortés blanco, o la rojo encendido anaranjado de los árboles de fuego. Ahí es donde nosotros sabemos distinguir qué época del año es. Aquí llueve o no llueve. O sea, y deja de llover allá por noviembre. Entonces todo se empieza a resecar, todo empieza a adquirir. El viento es un factor en la ciudad capital siempre en los meses de enero y febrero. Y hoy, con la situación climática que nos vino de los vientos del norte, produjo y acelera. Aquí la gente es imprudente, deja una candelita O al un santo cigarro que o tires, un cualquier. cigarro que tires, las ventas de pólvora, todo este tipo de situaciones hacen. Y la vulnerabilidad histórica, y eso es todos los años, o sea, no es del gobierno del presidente Bukele. Incendios en los mercados hubo durante 30, 40 años que yo vengo leyéndolos todos los diciembre, y eso pasa. Es triste, pobre, pero ese es el país que estás cambiando. Ese es el país en los cuales, ¿por qué se crea un nuevo sistema de mercado? Pues digno, que ya no va a pasar ese tipo de cosas, que nunca va a haber un incendio porque tiene todas las medidas de seguridad, es el cambio de verdad en la estructura, de la raíz de un sistema de miseria a pasar a un sistema de desarrollo y de progreso. ¿Ves cómo vamos tocando los temas y las falsedades de una oposición? Bueno, hoy ya es el presidente el piromaníaco. Ya casi lo quieren decir que es Nerón. Y por cierto, para la historia y los que estudiamos y leemos de historia, Nerón no quemó Roma. Nerón ni siquiera estaba en Roma cuando se dio el incendio y Así él están aquí en Estados Unidos. prestó su palacio para que la gente de Roma fuera después del incendio. Pero ves cómo una mentira, una cosa falsa empieza a decirse, a decirse. Ese es el trabajo de nosotros, los que creemos en el gobierno, los que creemos en este proceso de transformación, a no permitir que falseen la historia, a decir la verdad. Porque ¿qué tiene que ver? O sea, absolutamente nada. Si esas cosas eran de lámina, bajareque y madera. O sea, eran, una vez enciende una, como que es tirar el fuego en la paja, y ese es el monumental incendio que acabamos de vivir. Triste porque se perdieron ciertas reliquias históricas del, Histórica. bueno, para que hasta había comprado la familia del presidente, sus hermanos, una vivienda histórica, porque me imagino tenían algún proyecto de futuro, ellos son inversionistas y nunca lo han ocultado, y como lo decía Karim Bukele, entonces, sí, nosotros por eso es que le vamos a seguir apostando a San Salvador, porque ya estaban diciendo, ya casi que lo mandaron a quemar ellos para hacer a saber qué cosa. Su propia vivienda que habían comprado para remodelarla y hacer una inversión fue afectada con este macroincendio. Entonces, son tonteras, son estupideces. Acabo de oír en ese programa de Encuentro de Corruptos, le llamo yo, de Julio Villagrán, al impresentable de Ronald Lumaña, que llega todo sucio, todo. No, hombre, yo digo, no se trata de presentarte así en los lugares, tener un respeto mínimo para la audiencia, pero más que la presencia sucia y física, hablar unas desfachateces. Habló de 150,000 deportados Sí, es cierto. en lo que va del año 2020, que fue del año Fue 2025. 25. Mentiras, pero una mentira monumental. Están los datos del gobierno de Estados Unidos que lleva el conteo de las deportaciones y no pasan de los 15 o 15,000 deportados, porque inclusive el aumento, el incremento sobre el año pasado fueron 1,500 deportaciones. Ahí lo publicó Diario El Mundo, lo publicaron, una cifra que ni siquiera se aproxima a la realidad, y ha sido sostenido el número y el porcentual desde las administraciones Obama, Clinton, Obama, Bush, Biden, Trump, Biden. Siempre ha sido un promedio que, por cierto, tiende a la baja. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos menos salvadoreños intentando salir del país. La migración va a ser un fenómeno siempre en El Salvador. ¿Por qué? Hoy Porque migran para El Salvador, más bien. viene gente que viene, pero siempre va a haber migración para allá. Y te explico, todos esos pueblos como Intipucá, San Alejo, Chirilagua, Bolívar, todos los pueblos de Oriente generalmente, pero también hay gente de Soyapango, hay gente del occidente del país, se fueron el padre y la madre y dejaron a los hijos. Esos hogares quieren reunificarse. La mayoría de los que ahora se van para allá son uniones familiares, son los papás que mandan a traer a los hijos con el riesgo con tal de tenerlos juntos.
O sea, eso es lo que existe. Y eso no va a dejar de existir ni de aquí, ni mañana, ni pasado mañana, ni el otro año, ni dentro de 10 años. Lógicamente, cuando el país va consolidando, yo te voy a decir una cosa, nosotros al ritmo que vamos, en menos de 10 años estamos alcanzando el estatus migratorio de Estados Unidos de ser los países como Chile que no requieren visa. Y te vas a acordar, y apúntenlo los salvadoreños, al ritmo de seguridad, al ritmo de compromiso, al ritmo de todo el avance del país económico que va teniendo, en menos de 10 años vamos a estar adquiriendo. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa cómo aceleradamente fueron quitando en otros lugares los niveles de alerta, los niveles de migración van bajando ilegal, cuando ya se estabiliza a puntos mínimos y hay sociedades que van en desarrollo, el gobierno de Estados Unidos, sea el que sea, te va a decir, hombre, este país no necesita un No es visado. de riesgo. No, y entonces le permite a la familia que ha estado separada por estas causas estructurales, históricas en el país, la reunificación, tal vez no permanente, pero sí la reunificación. Yo voy para allá, y regreso, viene mi hijo y le saco la visa y va, viene a verme, o sea, y se vuelve a incrementar esa relación que se rompe por ese nivel. Pero escucharlo hoy decir 150,000, pronosticar que ya este año van a haber cuatro, más los 150,000 y 250,000 nuevos, ya aquí 400,000 salvadoreños van a regresar, pero son ¡Qué números, paloma! bueno, son igual a las marchas que ve él, ¿verdad? Sí. Medio millón ven en 3,000, pero bueno, así es la cosa. Walter, y ahí mira, ahí quiero preguntarte porque hoy me voy a desviar un poquito, pero siempre tiene que ver con ese tema, porque referente a eso que tú dices que El Salvador dentro de 10 años va a estar en otro nivel, los Ujú. países, los vecinos ya empezaron a sentir la carga. Hon- Claro, el Honduras, poder del ejemplo. Honduras, qué tan importante que el presidente Bukele felicite al presidente No Alfuda. lo pienses, no pienses en el presidente Bukele salió a la defensa lógica de la democracia salvadoreña, porque aquí no es que haga Honduras si quiere hacerlo Honduras o no quiere hacerlo Honduras, ya te lo explico en esta forma. Sí, No es ni un rifirrafe. Primero, quien comentó que en El Salvador se dictaban leyes que violaban los derechos humanos, no fue el presidente Bukele, fue el ministro de Seguridad hondureño. El presidente no había dicho nada. Bueno, el presidente había sido tan prudente que ni se había querido meter en el tema hondureño para dejarlo que le respondieran con políticas públicas que quiere el pueblo hondureño. Aquí viene el fondo de eso, o sea, olvídate de eso, eso es intrascendente. El presidente salió, ¿cómo va a venir un funcionario de primer nivel de un gobierno que tenemos a la par a decir que la Asamblea Legislativa dicta leyes en contra de los derechos humanos? ¿Cuáles leyes? O sea, es una estupidez. Y él siguiendo, yo con todo respeto lo digo, el gran error también del gobierno mexicano y sus autoridades, desde su presidenta, de haber dicho en un momento determinado que México no se podía arreglar la seguridad porque era muy grande. sí. Bueno, hoy resulta que ni en Honduras tampoco, porque El Salvador cabe en Olancho. Pues por lo menos le vuelvo a contestar lo que le dijo el presidente en aquel entonces, creo que fue en ese entonces era también ministro de Relaciones Exteriores Ebrard, Marcelo Ebrard, Marcelo Ebrard, sí, y le ministro de dijo el Relaciones presidente, Exteriores. bueno, empiece por una parte, arregle un estado, pues el que sea del tamaño de El Salvador, pero avance. Entonces yo le digo, ojalá tengan la paz en Olancho, ¿verdad? Por lo menos comiencen por Olancho. Pero, ¿qué es lo que sucede? Mira, el presidente salió a la defensa de una cosa que no es verdad, que es incorrecta. Ahora vamos a lo de fondo. Tú me hiciste la pregunta, ¿qué es la de fondo? ¿Cómo presiona del Salvador a los gobiernos vecinos por su éxito? Porque son 10,000 hondureños que acaban de entrar para el concierto de Shakira. Son 40,000 guatemaltecos que acaban de entrar para el concierto de Shakira. ¿Y qué vio esa gente en El Salvador? Nicaragüenses. Nicaragüenses, menos, pero sus 3,000, 4,000 vinieron. ¿Qué es lo que vio esa gente? Democracia, tranquilidad, esparcimiento, lugares turísticos bonitos, limpios, pero Respeto. sobre todo respeto a su propiedad privada, a poder transitar libremente. Ese es el fondo del tema. Ese es el problema de las desgraciadas y mal elaboradas respuestas del ministro de Seguridad recién nombrado en Honduras. ¿Por qué? Porque el ejemplo de El Salvador es un ejemplo que pone en cuestionamiento los resultados contra los pueblos. Un presidente inteligente es el presidente de Chile. ¿Qué hizo el presidente de Chile? ¿Qué hizo? Llegó a El Salvador, ¿verdad? Vino de candidato,
vino a ver lo bueno que se había hecho y cuando fue electo vino y fue la visita más importante catalogada por los mismos chilenos, porque el pueblo chileno ve el proceso salvadoreño, ve los resultados salvadoreños. Inteligentemente el presidente José Antonio Cast, antes de tomar posesión, antes de todos los movimientos que va a hacer, vino a empaparse también de lo que en El Salvador puede darle fruto. Y tiene el favor de su pueblo, el presidente Milei. El presidente Milei, ¿quién fue la visita del presidente Bukele? El presidente Milei, cuando acababa de pasar el boom de su elección presidencial, en lo más álgido de la luna de miel presidencial, menos la del presidente Bukele, que es eterna, pero la de los otros presidentes dura un tiempo efímero. Bueno, llegó el presidente, vino la ministra Burley, que era la ministra de Seguridad en aquel entonces. ¿Y qué dice el pueblo argentino? Ratifica, le da los diputados necesarios para continuar el avance de una Argentina tranquila y en paz. Lo mismo hace el presidente Noboa, el presidente Jari de Perú, lo Costa mismo Rica. están haciendo el presidente de Costa Rica, que ya ves cómo se estrechan las relaciones. Error craso del ministro de Seguridad hondureño por no asumir sus responsabilidades con su pueblo. Porque en Honduras, bueno, yo ya al payaso este Ronald Umaña, Honduras, así como habla, ¿verdad? Todo achancletado. Honduras, que viene una democracia, un país que vive, casi Honduras era el paraíso, pero Es se mueren cierto. 30 todos los días y se llegan a balacear a las pulperías, así se llaman en Honduras, no les dicen tienditas, les dicen pulperías, ahí se agarran a balazos en la calle, impunemente llegan 7 tipos con ametralladoras y se quiebran a 2 o 3 cristianos. O sea, Marcelino, por Dios, ¿de qué Honduras nos está hablando Ronald? Una Lomaña. Ajá, pero ese es Ronald, pero yo le digo al Ronald, el ministro de Seguridad de Honduras, lo que tuvo es un acto de cobardía, y lo voy a decir de esa forma, un acto de cobardía, de no agarrar y decir, sí, vamos a impulsar una política de seguridad, tomar lo bueno del, y ahí les dije que copien el modelo de seguridad Bukele, no. Por eso es que Bukele no es sustantivo, ya es verbo, o sea, es hacer, cómo se bukelea la seguridad pública. Entonces, ¿por qué no tomar y decir, y ya vas a ver que van a terminar haciendo las cárceles, como Guatemala terminó modificando su suave y así, los políticas suavecita contra los reos? Mira, ha dado un paso importante el gobierno del presidente Arevalo, reconociendo, pero no, antes era, no, es que aquí no es El Salvador, el presidente Arevalo. Aquí nosotros, las políticas de derechos humanos. Y se les olvidó los derechos humanos de las víctimas. En sus pueblos lo siguen matando el crimen organizado y las maras. Por eso es que la pregunta tuya sí tiene un fondo. La presión se la da el poder del ejemplo a los pueblos. Porque ¿quiénes quieren vivir como El Salvador? Los guatemaltecos. El pueblo. ¿Quiénes quieren vivir como El Salvador? Los hondureños. ¿Quiénes quieren? Los nicaragüenses. Y los nicaragüenses, lo que pasa es que los tiene susumido la dictadura, una real y completa dictadura como es la de Daniel Ortega en Nicaragua. Tú sabes que lo que te voy a decir es cierto. México vive una gran transición, una inmensa transición, en donde hubo una expectativa, y yo te lo voy a decir. Yo creí al inicio, cuando el cambio, pues cansado, eh, Mari Carmen, mi esposa, es mexicana, Yo le di el vivió voto, de hecho, ¿no? toda su vida. Yo al inicio, yo creí que con el gobierno de Manuel Andrés López Obrador, que en realidad se llama Andrés Manuel, se Andrés cambió el Manuel. nombre, se Ujú, lo cambió para que no salieran las iniciales malos, para que ujú. saliera AMLO. AMLO. Bueno, sí, son cosas, pero eso es política, eso se vale. Va, yo creí sinceramente que iba a haber un cambio para bien de México. Y empiezas tú a ver los indicadores económicos, la seguridad y todo al revés. Que las viejas mafias priistas y panistas iban a desaparecer y crear un México nuevo. No lo veo. Y también muchos mexicanos vuelcan sus ojos a El Salvador. Vuelven a ver cómo es que está pasando que aquí le regalan para un clientelismo político 10,000 pesos a una familia para la política de educación y en El Salvador les dan un paquete integral que puede costar 15 veces más que los 10,000 pesos, pero con una visión de tecnologización de la educación, de una función de avance, de un cambio del sistema educativo, escuelas y todo, mientras le regalan a Cuba el petróleo para que lo revenda en otros mercados y le dé divisa a una decadente dictadura. Los hospitales, Walter. Bueno, a mí me da risa el otro payaso de aquí, el Chino Flores, que viene a decir
que los salvadoreños se están yendo a Nicaragua a pasar consulta. Los hospitales nicaragüenses están colapsados, no de lleno de gente, están colapsados porque se están cayendo, porque sus equipos son inservibles, porque no hay infraestructura hospitalaria y porque no atienden a su gente. En Nicaragua la gente, como puede vivir, se enferma, se puede morir inmediatamente. Aquí hay políticas como doctor SB, mejora sustancial en las unidades de salud y en los hospitales. Ya vamos a inaugurar, se creó el Hospital El Salvador, la seguridad social en su red hospitalaria ha mejorado muchísimo. Falta mucho por hacer, pero bueno, en la encuesta opositora tú ves salud pública por primera vez. No de los gobiernos del presidente Bukele, de toda la historia, por primera vez la salud pública adquiere la aprobación de la mitad más uno de los salvadoreños, 51.4%. La aprueban. Vamos de lo malo, vamos construyendo educación, 77%, seguridad 90%. Te vas viendo cómo vamos creciendo el nivel de esperanza, expectativa de la gente. Mejor, más de 7 salvadoreños ven que el país va para lo mejor. Evidentemente, hay una población que ha sido la históricamente golpeada, que es a la que tenemos que trabajar solidariamente con medidas inteligentes para sacarla de la pobreza. Pero no lo hizo los pobres, no lo hizo el presidente Bukele. Los pobres estaban ahí desde los 30 años de los gobiernos de Arena y del FMLN. Nosotros estamos sacando a la gente de la pobreza, de las condiciones de marginalidad, ofreciendo una salud diferente, una educación diferente. Eso es lo distinto en el país. Ahora, opositores, de nuevo, para el ciclo inicial, por eso te digo, un imbécil como el Chino Flores diciendo que la gente se va a Nicaragua porque la consulta aquí vale $70. Si es que está la lógica cae de la imbecilidad que dice. ¿Y cuánto vale irse a Nicaragua y regresar y quedarse allá para pasar una consulta? Solo en O sea, pasajes. esto no es aceptar que valga $70. Aquí las atenciones primarias de las enfermedades menores las atiende doctor SB y hay medicina y hay exámenes de laboratorio inmediatamente. Tu respuesta es inmediata. Eso ha descongestionado el sistema de salud pública. Hoy el gobierno se puede enfocar a los niveles de gravedad, ¿verdad? Una persona que tenga una enfermedad más complicada, pero ya está el sistema descongestionado. Ya no son aquellas colas y ya viene el Hospital Rosales, viene el Hospital de Japa, las 2 inauguraciones que se avecinan. Un sistema que va creciendo, que va atendiendo. ¿Sabes cuál es la queja de los doctores privados en El Salvador? Va, que yo los entiendo, pues, que está bajando sus consultas, Es cierto. que están ganando menos. Eso se quejan ahora. Yo digo, bueno, pero que no es eso lo que busca una sociedad. Igual los colegios privados. Igual que los colegios privados, siempre una acción y un movimiento positivo. Cuando un Estado cumple con sus roles, atiende los nichos en donde el privado los había ocupado por la ineficiencia del Estado. O sea, el abandono del Estado. El Estado cumple su rol, evidentemente afecta a aquel privado que había llegado a lucrarse de esos nichos de atención, tanto en educación, en salud pública, en seguridad. Las empresas privadas ya no son el negocio que eran antes en El Salvador. ¿Por qué? Porque ya no son necesarias. Es necesario el que traslada valores grandes, pues, para eso, para mover el dinero, para poner orden en la entrada de un local que tiene mucho movimiento y no va a venir un ratero y poder agarrarlo, como en cualquier mall de Estados Unidos, en cualquier tienda. Eso es normal. Nunca, que yo conozca en mi vida, de todo lo que fui a Estados Unidos, Canadá, España, Argentina, todos los centros comerciales tienen seguridad, pero es por los que roban adentro de los almacenes. No es para que va a pasar una cosa dramática. Eso es que estamos pasando a ser un país en vías de desarrollo real. Antes éramos un país en vías de fracaso, de fastidio total, de arruinar totalmente la convivencia entre los seres humanos. Hoy estamos poniéndonos de verdad en vías de desarrollo. No estamos en un país de desarrollo. Vamos a llegar a serlo. 10 años necesita El Salvador más Y para ponerlo donde debe de estar. fíjate, Walter, que no solamente somos referentes de seguridad a nivel de nosotros, porque como bien lo dices, ya está afectando a los demás países, pero ha afectado al narcotráfico. Recientemente el decomiso más grande, anunciaba el presidente el día de ayer, decomiso más grande en cuestiones de sustancias nocivas para la salud. También por ese lado, también El Salvador está por todo lo alto, Walter, está Es el prácticamente país, imparable. es el país que más ha combatido en números, lo demuestran los números de las incautaciones. Bueno, el de ayer fue un barco
con 165 millones en droga. El más Sí, grande en eso. Y lo bueno es que nos va a dejar el barco, porque hoy confiscado, extinción de dominio y pasa a ser parte de la Marina Nacional. a 300 Eso millas sí. náuticas estaba, o Y pasaba. eso, ¿quién, cuándo lo hicieron los gobiernos de arena y el frente? Y esta es una constante. Ajá. Y vienen los tontos opositores como este Ronald Lumaña y empiezan, no, Estados Unidos no tiene amigos, tiene intereses. Y empieza con su verborrea. Pero mira, Walter, Ah, ¿cuál sería ajá. el propósito de Ronald Lumaña? Porque él ya no puede ganar nada atacando al gobierno, pues, ¿qué gana Ronald Lumaña? Eso es lo que, mira, y es una excelente pregunta. Yo digo, es amargura, es frustración, es fracaso personal. Porque tú le ves a donde transmite, ¿verdad? Unas paredes ahí como de Sí, Saltex, mal pintadas, y con sale una también mesa, ajado de su ropa. con una mesa rota, toda rotita, él todo ajado, todo sucio, chupando como un vaso, agüita, estamos aquí como por respeto a los demás. No, él te pone a chupar en los lives, ahí ve ahí todo. No, o sea, es frustración porque esa cosa no saca ni un 0,5% en ninguna elección, ni de concejal. O sea, eh, decir Ronald Umaña en El Salvador es hablar de estiércol, es una mala palabra. O sea, y ahí anda de programa en programa. Pero yo te digo, esa es la estupidez de ellos. Cuando tienen ese tipo de liderazgos, porque son líderes del gargojo, del gargojal, del rastrojo, del 1,8%, pero ese es el que andan paseando. Mira, No, yo Walter, digo, como sí, el bendito Chompipe sea se Dios. inflan cuando como se creen Ah, influencers y se creen sí, como el Chompipe se inflan. no, no, 500,000 en la marcha de 2000, 500,000, le hace así. No, no, si esos son, se creen pavo real y son chumpes, o sea, son guajolotes, no son nada. O sea, yo te digo una cosa, el país ha entrado, porque yo no creo que exista eso de memoria colectiva o impulso colectivo. No, fíjate que está pasando un fenómeno y esto es bien de fondo. Hoy lo voy a abordar yo en mi programa, en la noche toda la verdad con mayor profundidad. El país nos habían metido en la cabeza, fíjate este comentario de ese hondureño, cabemos en Olancho, ¿verdad? Y eso fue histórico en contra de El Salvador, de meterle al salvadoreño que era pequeño, que era poca Tercermundista. tercermundista, que somos poca cosa, que somos perdedores, que como no tenemos petróleo, diamantes, no somos nada. Y por lo tanto, este país estaba condenado a la miseria. Eso va a la mente individual de cada salvadoreño, de cada persona, de hacerle creer que de verdad no hay futuro. Y eso incide en el comportamiento humano que termina derivando en conflictos como el conflicto armado salvadoreño, en el resentimiento social, en ese nivel que va haciendo la pérdida de valores y no importa, entonces matar es lo único que me va a saciar la vida y alcanzar objetivos irreales de revoluciones falsas para que se hagan ricos el poquito que siempre hace y termina rico en una revolución. Toda revolución termina arruinando a los países. Y lo puedo decir históricamente, Nicaragua, Cuba, México, que tiene todo en el mundo para ser una potencia mundial, porque México tiene todo, tiene petróleo, tiene oro, tiene plata, tiene tierra rara, tiene bellezas naturales, tiene hidrografía, tiene una situación privilegiada en el mundo. México Materiales debería ser preciosos. precioso, debería de ser potencia mundial, En pero no turismo también, unos pues por eso, pero te digo, viene y le metieron que una revolución, la revolución, en los cambios que hizo don Porfirio Díaz, yo me pongo a leer la historia, a estudiar, a verla, a datar, porque ese es el verdadero analista político, es el que busca las cosas y trata de dar las explicaciones a través de un método racional, filosófico de comprobación de mentiras, verdades. Don Porfirio Díaz dejó la base de todo lo que es el México de hoy, sí, el tren, las comunicaciones y todo. Pero vino la revolución de un incapaz y hoy Madero es el ídolo y viene y un mañoso como Pancho Villa y todo eso los convierten en los héroes revolucionarios. Eso ha impedido que México sea lo que debe de ser, revolución. Y así te la voy poniendo. Toda está en la Unión Soviética, revolución, miseria hasta que se destruyó. Rusia hoy es otra cosa, es otra cosa. Toda revolución ha conllevado
a arruinar la vida del ser humano. Bueno, A entonces, destruir lo construido. lo construido. ¿Cuál es el elemento de hoy? Ellos no han entendido, pero el pueblo sí. El nivel valórico de hoy ser salvadoreño, del allá miseria que teníamos, ha empezado a valorarse uno mismo, a decir, yo soy salvadoreño, hombre, yo puedo, Bueno, yo vivo, centroamericanos, ajá, Walter, se sienten orgullosos de ser centroamericanos porque pertenecen al Salvador, o sea, Centroamérica. eso es lo que te hace esta acumulación, esta sumatoria de voluntades que van construyendo un ánimo nacional distinto y diferente, a la par de las buenas acciones del presidente Bukele, que es el que dirige la gran transformación nacional, soportado en un andamiaje institucional que son sus diputados, su gabinete de gobierno, sus diputados, las alcaldías en el país, que van evolucionando hacia la construcción de un modelo democrático, de un modelo verdaderamente representante del pueblo, pero sobre todo ¿para qué? Para la construcción de un país diferente, porque no es para la construcción de la democracia. Mira, hablan de democracia. La democracia, ¿cuál democracia? La de ellos, la de la corrupción, la de las maras, la de la confrontación armada arena FMLN. Eso no es democracia. Esas son payasadas de rateros que crean el conflicto para lucrarse ellos mismos. Este Ronald, si a Ronald le pagaban los gobiernos de Arena en ese tiempo, cuando él fue vicepresidente de la Asamblea Legislativa y secretario del Partido Demócrata Cristiano, en mala hora parece, él se terminó esa agrupación que siempre venía teniendo 6, 7 diputados, la llevó a un diputado. Antes del diputado de ahora, actualmente, que tiene este nuevo PDC, Sí. no, Ronald robó, traficó influencias. O sea, es de lo más sucio, comprobable, no por mí, por miles de personas en El Salvador. Todo, bueno, la clase política de antes sabe lo que es Ronald Humán. Nadie le va a confiar nada. Ahí anda hoy, que tú me preguntabas, según él lo van a buscar para que sea alcalde, candidato a No alcalde. para alcalde. En Mira, esa anda, él ahí anda construye en el aire, él tira, y por eso es que lo ves hoy en programas, en esos chichusturrios que andan ahí, de las patrias queridas, de toda esa babosada, de las políticas a límites, de la Sara, que no se llama así, de la Sara Valladares, que se pone Sara Monroe, o sea, todas esas babosadas que va TV1, que solo lo ven 20 o 30, pero ellos dicen que lo ven 30,000 conectados, y uno vuelve a ver la pantallita, el número 30, duras penas 28. Bueno, pero se engaña, no. Él lo hace con intenciones, te digo, de su frustración, y él dice, tal vez, ese es el único objetivo, tal vez, como no tienen a nadie, porque no tienen a nadie para muchos, me llaman a mí. Y él les va a decir, sí, dice que les va a decir que se unan todos para la alcaldía, pero lo primero que les va a decir, ¿cuánto me van a dar? Porque ese animal es un animala, o sea, ese sí es corrupto. Ahí andaba jalándole las maletas junto con Fortín Magaña a Joel. Le sacó su par de pasajes, su par de chiriliscas, porque ese ratero, Ronald Umaña, es lo más ratero y bajero que existe en el país. Pero bueno, gracias a Dios tenemos esa oposición, Marcelino. Pues yo me preocuparía de otra cosa, pero Ronald, la Claudia Ortiz, otra que cree que se infla, que creen que van a tener, y las nadie la conoce encuestas a la señora. y las encuestas, y las encuestas las ven. Nada. Ella Sí, vive, ella vive de esos votos que están asociados, los votos de sangre que están asociados al crimen organizado, a las pandillas. El problema, no hombre, si ella tiene un gran respaldo. Lo malo es que lo tiene en el secot, adentro. Ese es el problema de Claudia, perdió que los su votos. base política está encerrada, está en el secot, si apoyo tiene, pero en los que están en el secot, libéralo ya, y esa es su vida, libéralo ya, ella liberando todo lo que quiere. Claro, porque ahí ella cómo se Libérenlos ya, olvidaría, libéralo ya, ¿qué es libérenlos eso? ya. Así es, la Claudita, ajá, eso no es opositora, algo que pueda uno preocuparle. Eh, Marvin Umaña, viste la estupidez yo no Aguilar. lo hubiera, yo no lo, yo es para comentarlo, o sea, es Sí, para comentar la imbecilidad de una persona que se la lleva, no es antropólogo, yo lo he demostrado. Él mismo lo ha dicho en su boca, que es historiador creo que es, culturólogo, culturólogo. una licenciada en culturología, yo no sé de dónde, y porque en Rusia no fue a sacar nada, nunca sé en el título. No habla ni ruso. No, si no habla ruso. Dos frases se aprende en internet y la repite. No sabe nada. ¿Cómo no vas a aprender ruso en 4 años que estuviste allá? Y sin O hablar sea, ruso. Sí, sí. no fue a eso, anduvo paseando, vagando por Europa, Sí, es que saber estuvo haciendo.
si es que estuvo, no, porque ya lo hubieran agarrado por los movimientos migratorios y ya lo tuvieran retumbado por peculado. Eso no es, no, anduvo en la vagancia. Se consiguen un su compañero, vea, y ahí andan en el viaje feliz. Pero bueno, eso no, pero eso no es y venir a hablar estupidez. Y hoy les ha agarrado con los lencas, con los otros, como el fenómeno en México con los mexicas, vea, y todo eso. Ujú. Yo les digo, vayan a ver a Zunzunegui, mejor, ilústrense, de Fíjate que verdad. hablando de eso, Walter, Ajá. yo he mirado que Marvin Aguilar trata de agarrar cosas como de los políticos de México y él lo lleva Y como a El Salvador a traerlo para acá como para que él ha hecho el grande, él es el gran analista. Sí, lo que vive viendo YouTube. Entonces, y ahí de YouTube copia dos, cuatro cosas y las viene a dejar a la red. Él no genera pensamiento. Y lo peor es, miente queriendo ser un falsificador de la historia. Se ha inventado unas pajas del pueblo donde yo soy, del mismo pueblo de él, de la ciudad de San Miguel. ujú, Soy migueleño, hasta los 18 años, desde que nací, hasta 18 años viví en San Miguel. Y él de ahí es, y lo conozco desde chiquitito, no de atrás, desde chiquitito. Entonces viene y él ha sido era como, fíjate que ahí andaba, ya es más grande, después ya en arena metido, ahí andaba detrás mío, detrás, ¿verdad? Y oía una cosa y como chambrosa de pueblo iba a tergiversar y por eso no lo quisieron en arena, si él fue de arena muchos años, no lo por quisieron meter mentiroso. en nada importante. Después quiso entrar en nuevas ideas con nosotros. Hasta fue candidato y la gente no lo quiso. Después fue al PCN y el pueblo no lo quiso, porque el PCN de dedo lo pusieron. No lo quiso el pueblo. El mismo Entonces, caso del marciano. hoy va para el FMLN, porque hoy enojado porque no le damos ayuda humanitaria a la dictadura cubana. Se dijo que está loco, está más loco que una cabra, pues. O sea, pero esa es la oposición. Mi hermano total, 100%, Carlos Araujo. Otro que anda más perdido, sus problemas de frustración personal lo han volcado en una tarea. Fíjate que en los programas de televisión se pone serio, ¿verdad? Dice locura y media, pero con seriedad. Y luego va a la red y empieza a hablar estupidez y le caen. A mí me avergüenza porque me da lástima, pues, leer todo lo que le pone la gente. O sea, pero ese es como el cuerudo, seguir en algo que saben que no es cierto. Pero ¿por qué? Porque solitos quemaron las velas de un barco en donde cabemos, iba a llevarlo hacia una tierra donde cabemos todos. Si, si ellos recapacitaran, pensaran en beneficio del país. Yo no digo que no sean oposición, pero no es estupidez de oposición que tenemos. Arena que tiene, nada, Marcelino, nada. Su presidente, Carlos García Sáenz, porque él se llama nada más Carlos García Sáenz, es una persona de sexto o séptimo nivel político. Y eso no es demeritarlo como Vendedor de persona. chorizos dice que era este. Era vendedor, él su negocio de vida lo contrataron de asesor allá en la asamblea y entonces iba a Cojutepeque, iba a comprarle a los mayoristas chorizo y venía a revenderlo a San Salvador. Pero eso no es malo, No, no, si eso es un acto decente de la vida, de querérsela ganar, pero no, el nivel político de él, intelectual, es un nivel muy bajo. Y él como liderazgo no lo respeta a nadie en Arena, nadie. Él no tiene el respeto. Por ahí vi un video de una señora que le pegó una bandeada que es del partido Arena. Le pegó una insultada, pero aquí y ahí sigue la señora en Arena. Eso te demuestra el nivel de, ¿cómo te lo diría? De nada, no de representa respeto que le nada. tienen. No le tienen ningún respeto. Está peleando si es el primer candidato y desplaza a la otra vulgaraza, de la vulgar diputada de ellos, de la que Marcela falsifica, Villatoro. la Marcela Villatoro, están peleando si ¡Qué es el primero o paloma! segundo. ¡Qué paloma, qué paloma! Bueno, la pobre señora, te digo, ahí anda con nervios, eso es todo el estrés de andar queriendo llamar la atención porque la está desplazando para la primera diputación. ¿Y sabes qué es lo peor? Hasta Que no distribuir una entra. foto, Walter, de una diputada, una foto No, falsa, no no, manches. sabiendo que tú vas a enfrentar a la persona en el pleno legislativo de un día, acababa de ser la comisión, y sabiendo que la vas a ver a la cara, y después la borró, porque es cobarde. Aparte de vulgar, es cobarde. La Marcela Villatoro es una cobarde. Entonces, ¿ves cómo tenemos esa oposición? Y el FMLN que está más votado que nada. Ya el chino, después de que él agarra paja siempre con la encuesta de la UCA,
y lo aterriza. La realidad con la encuesta de la prensa gráfica, 0.6. Tiene menos, o sea, pero él no, él cree que él ya hizo. Es que él es chino, él es Confucio, él es Chin Pintuan, él es Chin Quincuón, y entonces él Chiquitinada, dice Romeo. sí, 3000 años tiene para cambiar esto, dice. A ver cómo Tiempo va a chino, vivir. dijo que se iba a tomar, oiga, Tiempo chino. tiempo chino. Pobrecitos, no, son enfermos mentales, son personas decadentes. Yo, por el contrario, te digo una cosa, yo venía viendo la descomposición de arena en los últimos años. Gracias a Dios, me pusieron, en eso te ponen, no, no es que uno quiera, me propusieron y yo acepté ir al Tribunal Supremo Electoral de Magistrados. Eso me jaló de la parte política partidaria desde el año 2004 y me permitió alejarme de esa vivencia de adentro del partido, de las cosas. Pero evidentemente yo conocía toda su estructuración. Entonces fue un proceso desde el año 2004 al 2012 en donde tú vas viendo la porquería que convirtieron un partido político que gobernó el país 4 años. Y Y si lo por gobernó es porque tenía la aceptación de la gente mayoritariamente en cuatro gobiernos. Pero la misma gente lo quitó. Y luego, yo FMLNista sí nunca he sido, por más que pongan los gorgojos, ¿vea? Dicen que yo de Arena al frente y de ahí a Nuevas Ideas, yo al frente nunca. En Ghana fui candidato a alcalde de común acuerdo para quitarle votos a Arena en una visión estratégica. 30 días duré en Ghana solo en la campaña de esa candidatura el día siguiente, no demeritando, lo hablamos y era entendido así. O sea, ujú. yo tengo mucho aprecio para la gente de Ghana, le agradezco la oportunidad de haber servido en eso y algo se logró, porque cuando vieron que me pusieron a mí de candidato a alcalde de Ghana, retiraron a Norman Quijano y pusieron a Edwin Zamora de emergencia. Fue una cosa importantísima que empezó a tirar atrás el Movida ciclo estratégica. como un nivel estratégica. Pero bueno, yo he sido de Arena 32 años y medio. 32 años y medio. Lo niego, lo he negado algún día. Y no, hasta presidente de Es esa que es babosada que es fue. que mira, Walter, es que lo que yo no entiendo, si todos los que están en Nuevas Ideas han pertenecido al FMLN o O Arena, no Arena. habían Bueno, otros partidos te lo políticos. explico. Y de ahí, desde que se creó el partido, es más, desde antes, en los movimientos de creación de Nuevas Ideas, ahí he estado. Y lo sabe el presidente, lo sabe Ernesto Castro, lo sabe Alexia Rivas, lo sabe Suez Calleja, lo sabe todos los que estamos metidos. Chávez habla en esto. Bueno, si yo iba de candidato y la sala me quitó, gracias a Dios, porque yo ni quería ser diputado, te soy sincero. Los ciclos políticos para mí pasan y se cierran. O sea, y uno debe de evolucionar, no quedarse eternamente en una cosa. Yo viví mi vida de funcionario público, la trabajé en mi visión, en lo que yo consideré correcto. Bueno, tanto que aquí estoy, por más que ahí sacaron que hay 1 millón, 1.3 millones no era cierto. Ni siquiera la observación de probidad era de 1.3 millones de dólares. Sabes que era de 333,000 dólares. Toda la revisión de mis finanzas y la de mi esposa sumaba 1.3 millones. No es que había observado 1.3 millones y los 333,000 presenté toda mi documentación y mire, papá, todo. Walter, Y si con, tienen y pruebas con de lo ellos, contrario, que la presenten. no Fácil. que vayan a la fiscalía, a Sí, probidad, donde fácil. quieran. Y yo no lo estaba contra todos ellos, pues, pegándoles las grandes bandeadas contra ellos cuando ellos tenían 67 diputados, cuando tenían la fiscalía, cuando tenían la Corte Suprema de Justicia, la sección de probidad, la Policía Nacional Civil, y no encontraron nada. No pudieron. ¿Por qué no pudieron? Porque no había nada, evidentemente. Entonces, y aquí estoy. Y yo no me fui cobardemente como salen estas ratas huyendo apenas le señalan algo. El único que debe darle su crédito es el valiente de Chica, porque yo creo que no tenía para dónde irse o cómo irse. Y se quedó guapeando y llevándoselas de valiente, sabiendo que era mañoso. Por eso está preso por ladrón o la Ruth López. Pero el resto de ratas Huyeron. medio huelen, la Lorena Peña, la Nidia Díaz, Medardo González, Gerson Martínez, el Chele Alvarenga, bueno, Norman, que ya gracias a Dios lo tenemos guardado, el Ojo Angulo, la Margarita Escobar, Rodolfo Parker, apenas olfatearon que algo les podía llegar, corrieron como par de Y Freddy unos ya se hicieron Cristiani. pasar por muertos. No, ya, sí, por cierto, que a ver si estarán vivos. Pero te digo, eso es un país
que va en plena Walter, transición. pero los ataques que te hacen a ti precisamente es porque le golpeas donde más duele, como conoces Sí, exactamente todo ese claro, rollo, entonces sí, claro, apoyar claro. a eso. Entonces, ahí viene y entonces yo ya sé a lo que me enfrento, pero a mí como los de ellos aquí me entra y por aquí me sale. A mí no me quita el sueño, ellos no me, ¿tú crees que me va a causar una, ay, no? Eso es lo que vale de tener la experiencia, de haber vivido, o sea, exactamente 20 años la función pública y haber soportado todo también. Uno va formando un criterio, uno sabe lo que uno hace. El que conoce la verdad y nadie es Dios y uno. Yo tengo mi conciencia absoluta y completamente tranquila. Dios sabe que yo no he hecho nada de lo cual yo me tenga que avergonzar en la vida. A veces dice uno, pues me arrepiento de haber estado ahí, pero es lo que tocó. Eso es lo que tocó. O era el frente o éramos nosotros. Y yo del FMLN nunca, o sea, yo he sido anticomunista toda mi vida y eso sí lo digo con criterio. Anticomunista. Ah, que por nivel estratégico era preferible que ganar el frente para que se hundiera rápidamente en 10 años, pues no había otra opción. Era mejor empujar a que se tiraran al barranco. Y mira, se tiraron al barranco. Es un partido que no tiene incidencia. Y a eso voy a tu pregunta inicial que si queremos que desaparezcan o no desaparezcan estos partidos políticos. Hasta mi hermano les dijo que ya deberían ellos solitos de autodisolverse, Arena y el Frente. Favor nos hace que sigan existiendo, eso es cierto. ¿Por qué? Porque comprueban y confirman la democracia. También vamos, Carlitos, le diría yo, a Esperanzo. Vamos, es lo mismo. Vamos, es el hijo putativo de esos dos partidos. Sí, Es el hijo del FMLN y de Arena. Entonces, yo y digo, le ¿qué nació van a hacer? Cietillo. Sí, y le nació así a ti, a la muchacha. Yo te digo una cosa, eso, no, hay que, si quieren seguir, hay que siga. Si es que la inexistencia y la irrelevancia política ya los tenemos nosotros. ¿Existen ellos para una toma de decisiones? No. No. ¿Existen ellos para impulsar una visión política económica? No. ¿Existen ellos para frenar un plan de seguridad que le sirve al país y le ha dado la paz y la tranquilidad? No. O sea, no sirven para nada. Por lo tanto, tú puedes existir, tener siglas, un par de diputados y ser inexistente e irrelevante políticamente. Ahí los tenemos. Lo que pasa es que la inanición de eso los va volviendo inservibles hasta para las pocas gentes que aún los siguen. Entonces, el que está en más peligro de hoy desaparecer es el FMLN, democráticamente. No llegar a los 50,000 votos ni a un diputado. Es el FMLN. Apúntenlo por ahí, el que nos está viendo. Apúntenlo por ahí. Segundo término, el que va es Arena, que va a disminuir lo que ahorita tiene. Te acordarás de mí. Y evidentemente, la llevamos a duras penas si acaso vuelve a ser ella. Sí, porque va a pelear entre Arena, Vamos y el FMLN van a pelear ese único diputado, oye bien lo que estoy diciendo, único diputado que va a tener la oposición en San Salvador, el único. Y posiblemente sea de Vamos. Probablemente de Vamos, probablemente de Arena, no sé. Eso vamos a ver, a medirlo en las encuestas electorales. Ya Romeo Auerbach trae Sí. una pronto, vamos a ver la de Romeo que nos indique en San Salvador y ahí vamos a ir viendo los números. Entonces yo digo, por eso, Marcelino, a mí la oposición no me preocupa. Debe de preocuparnos cada problema del país. Bueno, las políticas de mercado que funcione mejor cada día más la seguridad pública, que la educación siga creciendo en nivel, que la salud siga creciendo, que el turismo se vaya convirtiendo cada vez más en un elemento generador de empleo y de movilidad económica para el salvadoreño. ¿Tú crees que 55,000 se burlan? Hoy oí al conductor de ese programa, sin vergüenza, ese terengo del Julio Panzón, le digo yo a Julio Julio Villagra. Villagrán, lo oí burlarse. 55 millones les dejó el concierto de la Shakira, que no se los dejó al gobierno. Y el otro imbécil de Ronald le dice, 55 millones quizás se llevó ella. Son estúpidos. Hasta el que Primero, vende agua se benefició, el que vende bolsas con agua. son 55 millones porque se saca un promedio de lo que trae un turista del nivel de venir a ver. Si una persona puede pagarte para venir a ver un concierto, 200, entre 500 y $200, o 150, no me acuerdo cuánto valían las entradas. Es una persona que viene a dormir porque no se va a ir
a las 11 de la noche que terminaba cada uno de los conciertos. Duerme aquí, aprovechan para dar su vuelta. Una gran mayoría, mira cómo ha estado el centro histórico. La ocupación hotelera hasta hoy se está liberando cuartos, hasta hoy, este día. Van a haber unas cuantas, porque hay gente que decidió quedarse el lunes, martes, miércoles en El Salvador, otros hasta una semana. Donde yo vivo hay un Airbnb, está lleno toda la semana. ¿Por qué? Ajá. ¿Y eso quién gana? El dueño del Airbnb. Vamos, el taxista, el del Uber, como tú dices, el de la botellita de agua cuando andan caminando en el centro histórico. Van a comer, ese negocio gana. Si el negocio tiene más gente, contrata más personal, es un empleo más, es un ciclo económico de movilidad, 55 millones que nunca los había tenido el sector turismo en el mes de enero. Y ya viene el otro gran evento, el Ironman. Ya Exacto. viene. Después viene Miguel Bosé. Después viene Iron Maiden, el grupo este, y así como eso van a haber 2, 3 conciertos en medio más. Si tú tenés estos conciertos todos los meses en estos niveles, 2 o 3 artistas, es movilidad económica. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué crees? Los Poma, por ejemplo, que es el grupo constructor aquí más, uno de los más fuertes, ¿por qué crees que está haciendo un hotel de 5 estrellas de verdad, como el JW Marriott en San Salvador? ¿Por qué se están construyendo 3 hoteles más grandes en San Salvador? Porque hay actividad económica. ¿Y quién mueve los hoteles? ¿Quién los trabaja? La que limpia los cuartos, la que hace el aseo, el que atiende el bar, el que atiende la cocina, el que atiende la recepción, los que hacen limpieza, la seguridad del hotel. ¿Qué es eso? Empleos. Empleo. Y no de eso se trata, pues. Y si vienen al hotel, van a salir del hotel a comer a los restaurantes. Ese es el Salvador que estamos Y construyendo. muchos de ellos van a volver a regresar por cualquier motivo a El Salvador. La multiplicación verbal es la mejor propaganda. No, hombre, te estás perdiendo de San Salvador. 40,000 guatemaltecos fueron a divulgar, ¿no? A andar El Salvador, que es, ajá, ¿cuántos van a venir multiplicados de esos 40,000? Y de los 10,000 hondureños, ¿cuántos van a venir al país? Y ya vas a ver al pueblo hondureño después de estas declaraciones, a la gente. Y yo por eso ya pedí que me traigan la estadística de muertes lamentables en Honduras, diarias, ¿verdad? Ya vamos a ir comparándola con la de El Salvador diariamente. ¿Para qué? Para que vea el pueblo de Honduras, que vea la gente. Sus derechos humanos de los criminales. Eso es lo que le dijo el presidente. Mentira no dijo. No, el presidente les dijo la gran verdad. Bueno, sigan en su paraíso democrático y en su protección a delincuentes. Nosotros, mientras tanto, aquí vamos. Nosotros caminamos. Yo te digo, veo aquí a mi derecha, te voy a enseñar la toma, y veo San Salvador de esa forma, para que lo vea la gente. Voy a tomarme la molestia, espérame aquí, y después que me perdonen. Miren, ve. Una cosa hermosa. Mira todo lo que es San Salvador en lo que se está construyendo. Está creciendo Cuando, ya cuando yo me reconstrucción. pasé, ahí estaba la Torre Futura, 3 edificios más. Eso es lo que vamos Eso es desarrollando. progreso, Ronald. Es Walter, progreso, Walter, es sí. progreso. No, me está insultando, Marcelino. Debo No, borrar esa parte. ese es proceso real, ese es económico. Y no solo en San Salvador, es en La Libertad, es en La Unión, en Santa Ana, en San Miguel, las zonas de Sur City 1, Sur City 2. O sea, el país va, esto está en un nivel de ebullición y de crecimiento increíble, increíble. O sea, y se siente, pues. Yo no sé ellos con qué luchan contra un molino de viento, porque parecen locos, como en el clásico de Cervantes, ahí andan. Sí. Don Quijote de la Mancha, locos, peleando con molinos de viento, creyendo que son, porque no entienden ni lo que está sucediendo en El Salvador. Les ha caído de golpe, así de. Claro. Se han quedado prácticamente. Walter, yo quiero agradecerte de verdad. Me siento muy agradecido de que hayas tomado en cuenta mi invitación. Ya sabes, esta es tu casa, es tu canal. A veces que quieras venir, aquí está Oh, tu aquí hogar estamos, también. Muchísimas Marcelino. gracias por el apoyo Aquí, también que me has dado en redes sociales. ahí Soy estamos, nuevito, ahí tengo estamos. 1 año y medio de haber empezado en esto de las redes Y no sociales. pares, no pares. Y ahí estamos para apoyarte, y a tu audiencia un gran saludo, y como siempre a tus órdenes. Nos vemos en unos días más allá. Marcelino al frente, noticias que pesan, la verdad camina, la justicia no cesa, la luna observa, la historia progresa, el futuro crece y la fe nos expresa. El fuego